Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Teniendo esto en mente, vamos a nuestra el Evangelio según Juan, capítulo 17. Nuestra atención en esta mañana está puesta en el versículo 20. La oración del Señor, Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que tenemos en esta tarde, lo que tenemos delante de nosotros es lo que podríamos considerar la tercera petición de nuestro Señor Jesús en su oración de intercesión. Ya hemos visto que nuestro Señor pide al Padre que guarde a los discípulos, guárdalos en la verdad, dice. Y hemos visto en segundo lugar la petición de santifícalos. En esta ocasión tenemos la tercera petición de otras varias que va a haber en la carta, que quizá en sí no sea una petición. Lo que podríamos ver es que lo que nuestro Señor Jesús está pidiendo, lo está pidiendo por todos los discípulos, es decir, los que estaban presentes en el tiempo de Jesús, los 11, y los que habrían de venir por la palabra de ellos, el futuro. Es decir, que no en sí es una petición concreta, sino que está extendiendo sus peticiones de guardarlos, santificarlos y unirlos, lo está pidiendo para todos los creyentes de todos los tiempos hasta que Él viniera. Pero nosotros lo podemos considerar como una petición en sí. También pido por los que han de creer. Y lo que esperamos es que las grandes bendiciones que se nos prometen y anuncian, todo aquello que el Señor Jesús nos da a los discípulos, que también veremos en su tiempo en esta oración, todas aquellas cosas, bendiciones que el Señor nos da, los da a todos los discípulos, se lo va a dar a todos ellos, es decir, los que han creído en ese momento y los que han de creer en el futuro. Y eso nos hace mirar también a nosotros en el futuro de aquellos que han de creer más adelante. Lo que yo voy a hacer, y yo lo que quiero que veamos en este versículo, es tomarlo como una oración que el Señor hace para todos nosotros con respecto al futuro,
pero que nos está dando una bendición extraordinaria. Tomaré la razón de la oración. Dejaré aparte que nos está pidiendo por los discípulos para que sean uno. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como algo diferente, puesto que el Señor Jesús lo está pidiendo. En otras palabras, de lo que nos va a hablar aquí, lo que nos está hablando esta frase, es de la evangelización. Nos está hablando de la extensión del reino. Y nos está diciendo que el Señor Jesús está pidiendo para que otros crean y que aquellos que han de creer tengan las mismas bendiciones que todo el pueblo de Dios ha tenido y va a tener a lo largo de la historia. El sentido de evangelización ya estaba en la mente y en el corazón del Señor Jesucristo, el de llevar las buenas nuevas. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, terminan con ese mandato, esa gran comisión: ir y predicad el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Y aun cuando el evangelio de Juan no termina de esta manera específica, tenemos esta oración del Señor Jesús que le está diciendo: los discípulos serán los que prediquen para que otros puedan creer en mí. Y esto es extraordinario. Y fijaros bien que esta oración de evangelización, en la que vamos a meditar en esta tarde, es por aquellos que han de creer. No está orando en ningún momento por los muertos, sino por los que han de creer en el futuro. Hoy en día, la religión nacional de nuestro país siempre está pensando, y llegan los momentos de fiestas especiales, de recordar a los muertos. En ningún lugar de la Escritura, o del Evangelio, o de la oración, nuestro Señor Jesús hace recuerdo, intercesión u oración por los muertos. Hubiera sido extraordinario, y habría cambiado todo el sistema, lógicamente no lo podremos entender en nuestra mente cristiana, pero hubiera sido extraordinario que el Señor Jesús hubiera dicho: y yo oro por los muertos, por aquellos que podrían haber creído o para que ellos fueran redimidos. Los muertos, muertos están. Ya no hay esperanza. Después de la muerte, el juicio, y después del juicio, el destino de cada uno. Pero nuestro Señor, que está en aquel momento crucial donde va a entrar al Calvario, a llegar a la muerte, tiene una petición, entre otras, que es pensar en aquellos que han de creer. Y no diciendo que ocurra lo que ocurra, serán míos, sino que será aquellos que creen. Lo que nos está abriendo la puerta, y es aquí donde yo quiero que meditemos en esta tarde, a una gran esperanza. Así que nosotros ahora tenemos las buenas nuevas de salvación y pensamos en ellas, lo que es la evangelización, llevar las buenas noticias. Lo que vemos en primer lugar en esta corta petición, parte de toda la oración larga del Señor, es la evangelización, la da nuestro Señor Jesucristo como un hecho, no la da como una posibilidad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que nos quiere decir, a la luz del resto de las Escrituras y en esta oración íntima del Señor, es que la evangelización es una parte natural de la vida del creyente. No es como una opción a considerar o a pensar o ver de posibilidades, sino que lo está viendo como un deber. Es decir, los creyentes que ahora han creído van a predicar la palabra para que otros crean. No está diciendo, si alguno quiere creer, que tenga fruto en su trabajo y crea. No, van a creer por la palabra de estos que están aquí. No hay acepción de personas, no hay una capacitación especial. Lo que está diciendo es que ya sea que lo miremos como iglesia
o lo veamos como individuos, nosotros los creyentes tenemos el deber de proclamar la buena noticia de salvación para que los hombres y mujeres de nuestra época ahora crean en el Señor Jesucristo. Pero no únicamente nos está indicando la frase que es un deber de los cristianos evangelizar, llevar las buenas nuevas, sino que además es una necesidad. Es decir, no es que yo me ponga una carga en mi vida cristiana, tengo que decirle a la gente que debe de creer en el Señor Jesucristo para perdón de pecados, sino que me levanto cada día como creyente en esta necesidad natural espiritual de tener que anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente. Yo sé que esto no entra en nuestras mentes ocupadas, en nuestro activismo general, familia, trabajo, asuntos, enfermedades, etc. Y vemos que nuestras necesidades son otras, pero lo que nos va a enseñar la Escritura y nos está indicando el Evangelio, que la necesidad por encima de otras necesidades que tengamos como individuos, es la de decirle al mundo que deben de creer en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresa, lo dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, cuando los han cogido presos, ellos dicen, tenemos necesidad de decir o de hablar acerca de este nombre. No nos pueden cerrar la boca, hay una necesidad natural. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Lo podemos ver en la carta del apóstol Juan. Constantemente podemos ver en los apóstoles, y creo que es tarea de la Iglesia, vuelvo a remitir a la gran comisión al final de los evangelios, que la Iglesia y los creyentes no solamente tenemos un mandato, un deber, sino que tenemos una necesidad. Y de la misma manera que no te levantas cada día diciendo hoy voy a respirar o no voy a respirar, o no te levantas diciendo hoy voy a comer o no voy a comer, o voy a ver o voy a dejar de ver, puesto que es algo natural, normal y necesario que respires, que comes o que veas, el cristiano se tiene que levantar cada día, puesto que el Señor Jesús así ha orado, para que llevemos su palabra a otras personas para que crean. Pero dejadme que además añada que la evangelización es un hecho, no es únicamente por un deber o una necesidad, sino que también es un privilegio, es un gozo. Porque bien sabemos que nuestro Señor podría haber elegido una parte de su multitud de ángeles para que llenaran el cielo con su resplandor y anunciaran en todo lo alto, santo, santo es Él, y trajeran la buena noticia, como hicieron algunos apóstoles, que el Hijo de Dios había venido a salvar a los pecadores. Pero nos dice aquí en la oración, no que el Señor ha dicho a través de mi mensajero los ángeles, los hombres y mujeres creerán en el Evangelio, no, sino que dice que creerán por la palabra de estos. Ha querido en su gracia no solamente hacernos partícipes de la salvación, sino que además nos ha dado el privilegio de ser sus mensajeros y ser sus embajadores. Así que nosotros no únicamente es una carga necesaria en nuestro espíritu de hablar acerca de Cristo, sino que debe de ser, hermanos, un gozo. Y debemos de alimentar ese gozo. Debemos de buscar la oportunidad de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros e incluso de nuestros enemigos y verdugos, de poder decirle, hay salvación en Cristo para aquellos que crean. En segundo lugar, lo que nos está indicando aquí es que la evangelización, la buena noticia de que Cristo ha venido al mundo a salvar a pecadores, es y será efectiva, porque Jesús oró por ella. Es verdad que nos vamos a encontrar constantemente con la negatividad de la gente, la dificultad del Evangelio, la debilidad de nuestros miembros. Nunca se ha dicho que la proclamación del Evangelio sea algo fácil.
Fijaros cómo termina esa sección que hemos leído en la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Dónde está la gente que ha de creer? O cuando dice nuestro Señor Jesús, cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra? No es fácil y no será fácil, y que muchos de nosotros serán perseguidos por causa de la fe. Hoy en día muchos hermanos están en prisión y han perdido todo por la proclamación del Evangelio. Todo eso es cierto y nos va a costar una gran carga y sufrimiento y pérdida, pero lo que sí tenemos por cierto y seguro, según esta petición de nuestro Señor Jesús, es que la gente creerá, porque nos dice que está orando por aquellos que han de creer, y este han de creer es un hecho. Así que, hermanos, no hay que desanimarse. En muchas ocasiones tú dejarás caer la semilla en lugar inadecuado, y que muchos corazones resistirán el poder del Evangelio si nosotros, tú y yo, miramos a la actitud, a la facilidad de la gente, nos encontraremos con una tapia inmensa y dura. Pero no está en que nosotros miremos el interés o el deseo de la gente. Cuando salgamos a evangelizar y proclamar el Evangelio por los diferentes medios, tenemos que fijarnos, poner nuestra atención en la oración del Señor Jesucristo, en la cual nos dice que algunos o muchos creerán por la palabra de ellos. No estás pensando en lo fácil que será aceptar o la buena actitud que la gente tendrá o no. Lo que estamos pensando es que el Señor ha dicho que vaya y el Señor ha dicho que habrá fruto. La efectividad de la evangelización nuestra no está ni por la obediencia nuestra, que debemos de obedecer el mandato de la Gran Comisión, no está en la constancia o la perseverancia que nosotros mostremos, no está ni siquiera en los métodos que podamos usar y que tengamos que mejorar en nuestra actitud y nuestros métodos usados en la evangelización, sino el fruto va a estar en la voluntad y en la petición del Señor. Debemos de mejorar en nuestra actitud y nuestro testimonio. Tenemos que mejorar en la manera que comunicamos el Evangelio. Tenemos que actualizar en muchas áreas el mensaje, el gran mensaje de la salvación de los pecadores. Pero por mucho que mejoremos nuestros métodos y por muy perseverante que estemos, por la gran actividad que ejerzamos, no va a haber mayor fruto sino la petición de nuestro Señor. Creerán por la palabra de ellos, así he pedido. Así que recuerda, sé fiel, sé constante, sé actual, pero descansa en la promesa, en la oración de nuestro Señor Jesús. En tercer lugar, lo que nos está diciendo, y está otra vez en la oración de nuestro Señor Jesús, es que la evangelización es por la palabra. Y creerán por la palabra de ellos. Yo no quiero entrar aquí y ahora, no es el lugar en que entremos por otros medios que se puedan utilizar, ya sea la música, o sea el drama, o la obra social, o las buenas obras que podamos ejercer. Lo que sí tenemos claro es que nuestro Señor Jesús dice que la gente va a creer por la palabra de los discípulos. El mensaje debe de ser hablado. Tenemos que comunicarlo y tenemos que hablarlo de manera directa, cara a cara o por escrito, en la manera en que nosotros podamos pensar, pero llevar el mensaje, la palabra. Lo que nos está diciendo, o una vez más, Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Tendremos que ir, por tanto, y predicar.
dejemos que el Señor soberano y la obra del Espíritu obre como Él quiera y donde Él quiera. No podemos frenar el viento. Y el Espíritu es soberano en la hora de la evangelización. Y Él utilizará a las personas y los medios y los tiempos y circunstancias como Él quiera. Pero nosotros en la oración y en el mandato de la Gran Comisión tenemos esta tarea, llevar la palabra para que los hombres y mujeres crean en el Señor Jesucristo. Podréis llevar una vida santa y espiritual en un nivel que nunca antes podría haberse visto. Podrás retirarte de todos los pecados y podrás apartarte de este mundo que contamina. Pero si no predicas la palabra, si no traes la palabra, ¿cómo creerán? Seguramente puede haber muchas personas que mueran pensando vivir cerca de un vecino santo. Pero si no han oído acerca del nombre del Señor Jesucristo y de la gravedad del pecado y el perdón que hay en aquel hombre, no habrán sido evangelizados. Tenemos que vivir buenas vidas, vidas santas, vidas honrosas delante de Dios y delante de los hombres, pero tienes que enviar la palabra a la gente. Así que en la oración de nuestro Señor Jesús, en esta parte, se nos da que la evangelización es un hecho que tiene que estar en la vida de los creyentes, que la evangelización será efectiva, habrá gente que crea por la palabra, que la evangelización es por la palabra, el mensaje que nosotros debamos de llevar. Las excepciones que pueda haber confirman esta regla nuestra. Pero en cuarto lugar, la evangelización, nos dice, es por los discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los creyentes, de los discípulos. Porque ¿sabéis qué? Igual que hemos dicho que los ángeles podrían hacerlo, pero no tendrán la efectividad de ser testigos y de haber experimentado el Evangelio, aquellos pobres 11 discípulos que estaban con el Señor Jesucristo, aquella insignificante manada pequeña de pescadores, de gente inculta ante los ojos del mundo, tenían una gran oportunidad y una gran opción. Y es que irían al mundo diciendo lo que han visto y lo que han oído. Lo que han visto nuestros ojos y ha oído nuestros oídos, lo que nosotros mismos hemos experimentado, dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Nuestra tarea como discípulos es llevarlo porque no hay otros que puedan confirmarlo con sus propias vidas. No podemos ni debemos esperar que lo proclamen los intelectuales. Hay mucha gente hoy que está volviendo a las Escrituras y se quedan encantados, no nos sorprende, por la riqueza poética del Cantar de los Cantares y la profundidad de conocimiento de algunos lugares de las Escrituras. Y empiezan a escudriñar y a profundizar y decir que el gran libro que es la Biblia es sorprendente y extraordinario, y nos empiezan a hablar acerca de Cristo, pero no se convertirán por el mensaje de intelectuales que nos digan cuán importante y hermosa es la Escritura. No van a creer por todos aquellos que se dejan llevar por su imaginación. Hay hoy en día gente que imagina y desea y se inventa sus Cristos. Y se levanta una especie de folclore y de fiesta acerca de Jesús, que podemos encontrar el nombre y la obra del Señor Jesucristo en todas las partes y en toda la literatura. Se inventan novelas, algunas de ellas ricas y hermosas para su lectura, pero la gente no creerá por la imaginación y la invención de la gente. La promesa que nosotros tenemos aquí es que la gente creerá en el Señor Jesucristo por la palabra de los discípulos. Tienes que ir al mundo, tú que lo has experimentado, si es que lo has experimentado. Si en verdad Cristo ha transformado tu vida y te ha dado un nuevo corazón,
Si en verdad Cristo ahora es tu Salvador y tu Señor, tú eres el adecuado, eres el más adecuado para que otros a tu alrededor crean que Jesucristo es el Señor y el Salvador. No puedes esperar que otro lo haga por ti, porque seguramente tendrán una idea errónea acerca de Cristo. Y será terrible que cuando llegue a su gran destino y al gran juicio se puedan encontrar que han seguido una estampa, una idea efímera de Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad, a la luz de las Escrituras, de como hemos estado con Cristo, ahora podemos llevar la imagen exacta de Cristo, al Cristo de verdad y no al Cristo inventado o al Cristo imaginado por la gente. La evangelización, por tanto, es la tarea de los discípulos y solamente de los discípulos. Pero, en quinto lugar, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer ¿en qué? En mí, por la palabra de ellos. Porque la evangelización, al fin y al cabo, implica y significa que nosotros llevemos las buenas noticias o llevemos a Cristo o traigamos a la gente a Cristo. Porque la salvación está no en creer, sino en creer en Cristo. Es para que crean y para que crean en Él. No son obras, no son méritos, no son rituales, no es vida religiosa. No es meramente para que imiten al Señor Jesús. Hoy en día lo vais a encontrar y muchas veces incluso los evangélicos o los cristianos estamos confusos en esto. Estamos proyectando la idea de que nosotros tenemos que imitar y que esa imitación de Jesús es la salvación. Es decir, ser igual a Cristo. Es verdad que los creyentes tienen que ser igual a Cristo, pero el que no es creyente no puede ser igual a Cristo. Lo va a intentar, pero va a fallar. La salvación no está en que tú imites al Señor Jesucristo, sino que tú aceptes la obra del Señor Jesucristo. Lo que estamos llevando a la gente no es que cambien su estilo de vida, no es cambiar los hábitos, las costumbres, no es el hecho de aceptar nuevas normas llamadas cristianas o llamadas evangélicas. No es que ahora tengamos otra forma de pensar o tengamos otras palabras que decir o otras canciones que cantar. No estamos hablando de hacernos religiosos. La salvación no está por ser religioso, por vivir una vida religiosa o espiritual a los ojos de los hombres o a los ojos de Dios. La evangelización es que la gente ponga su confianza en el Señor Jesucristo, nada más y nada menos. No importa dónde estás, no importa cómo hayas vivido, no importa la carga que tengas, no importa lo sucio y dañado que esté tu corazón. Lo que nos dice es que ellos deben de creer, poner su confianza, tener fe, nada más. No está llegando y diciendo, mirar, hacer discípulos, haciendo que acepten todas las normas, los 10 mandamientos, el código ético, el comportamiento de escala de crecimiento espiritual. No está hablando de ningún ese tipo de cosas, que acepten la confesión de fe del siglo tal, o que acepten el catecismo proclamado. No está diciendo nada de estas cosas. Lo que está diciendo es, ellos van a creer en mí por la palabra de ellos. Lo que tenemos que transmitir no es nuestra vida en primer lugar, sino nuestra fe. Tenemos que decirle a ellos que podrán ser salvos de la misma manera de gracia y de bondad mostrada en nuestras propias vidas, únicamente confiando en el Señor Jesucristo en la cruz. El cambio vendrá después. Las buenas normas, obras y la buena actitud serán algo que continuará más adelante. Pero la evangelización es decirle al mundo que Dios ha establecido que los hombres sean salvos, Juan 3:16, por ejemplo, creyendo en el Señor Jesucristo.
Pero déjame que te diga entonces, y por último, que es creer solo en el Señor Jesucristo, solo en Jesús. La evangelización es llevar a los pecadores a los pies de la cruz. No quiero saber otra cosa. No es mi mensaje ni por poder, ni por señales, ni por sabiduría de los hombres. Yo lo único que quiero saber, Pablo como predicador, es a Cristo y Él crucificado. Y si yo puedo encerrar todo el Evangelio en una pequeña sentencia, en la oportunidad de llevar la gran buena nueva de salvación, el gran mensaje venido del cielo es que pecadores como tú y como yo pueden ser salvos únicamente en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay otro que estorba y que le hace sombra, entonces no estoy proclamando el Evangelio como debo de hacerlo. Fijaros bien que nos está diciendo, el Señor Jesús está diciendo en la oración, aquellos que han de creer en mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y fuera de mí no hay quien salve, nos dice el Antiguo Testamento. Él, Dios hecho hombre, es el único Salvador y es la única esperanza. Nuestra tarea, nuestra suma gloriosa y gran tarea es llevar a la gente a esta obra y a esta persona que es nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo vamos a hacer en vano. Tenemos la intercesión. Cristo es el mensaje. Yo me he santificado para que ellos sean santificados, hemos leído en unos versículos antes. Y en otros lugares del mismo Evangelio para esto he venido, para buscar los perdidos. Y es necesario que yo sea levantado en alto. En otros evangelios es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Tengo que entregar mi vida por los míos. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, etcétera, etcétera. Es que no hay otro. Es Él. Y solamente Él. El mundo nos podrá dibujar caminos y laberintos extraordinarios llenos de flores, de colores y de música. Pero la única esperanza que nosotros tenemos es tener un mensaje claro, que el mundo pueda entender. Hay salvación a pesar de tus pecados, pero esta salvación solo y únicamente es el Señor Jesucristo. Ni vírgenes, ni santos, ni líderes, ni códigos, ni normas. Es Cristo y solamente Cristo. Pero la gente creerá y nuestro trabajo nunca será en vano. Cierto es que podremos ver mucha semilla nuestra pisoteada por los cerdos que se revuelcan en su propio océano. Pero también es cierto que algunos creerán por la palabra de ellos. A Él sea toda la gloria.